estable. Ah, bueno, te lo repito. En términos de lo que implica el capital de una empresa, el capital de una empresa anónima está constituido por el capital autorizado, o sea, lo que le autorizan las superintendencias para emitir. Parte de ello lo puede emitir, perdón, autorizado. Parte de ese capital autorizado lo pueden emitir, parte no. Y vuelvo y repito el ejemplo. Autorizan 10.000 millones, pero los primeros 5 años se necesitan 5.000. Pues perfectamente la empresa puede simplemente emitir esos 5.000 millones y dentro de 5 años emitir los otros. Y ya, pare de contar, no hay ningún problema. De ese capital emitido es el que se suscribe. Puede suscribirse también por tandas. Yo puedo hacer una primera suscripción por por 1.000 millones, una segunda suscripción por otros 1.000 millones, otra tercera y así sucesivamente. No tiene ningún problema. Ese es el capital que se inscribe en la bolsa de valores. Cuando vienen los clientes y compran las acciones, entonces parte de las acciones las pueden comprar a crédito, parte las pueden comprar de contado. Así de simple y llanamente. Entonces, ese capital que allí se divide en capital suscrito no pagado, capital suscrito pagado. ¿Cuál es el capital suscrito no pagado? Las acciones que se han negociado, pero que el inversionista no las ha pagado física y realmente con dinero. Esas son las suscritas y no pagadas. Las acciones suscritas y pagadas son las que realmente el inversionista ha desembolsado la plata, ha desembolsado el dinero. ¿De acuerdo? Basado en todo eso, entonces, ¿cuáles son las acciones en circulación? Uno, no son las autorizadas. Segundo, no son las emitidas. Tercero, no son las suscritas y pagadas. Las acciones en circulación son las acciones suscritas y pagadas. ¿Por qué razón? Porque esas son las acciones o son los inversionistas que tienen derecho sobre la empresa. O sea, una empresa no le va a repartir dividendos a un inversionista que no le ha pagado las acciones, pues porque no va a tener derecho. No va a tener derecho para hacerlos, ¿correcto? Entonces, ¿quién hace quién hace las asambleas de socios? Pues los accionistas, que son los que tienen los derechos. ¿Quién vota en las asambleas de socios? Los accionistas que tienen los derechos. ¿Quién se reparte las utilidades de la empresa? Pues los accionistas que tienen derecho. ¿Cómo le van a dar utilidades a un inversionista que compró unas acciones pero que no las ha pagado? Si no ha corrido ningún riesgo en ningún momento, entonces no tienen por qué repartir la plata así de esa manera. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace realmente esto? Esto lo que hace es que coge la utilidad neta, toda la utilidad neta que haya generado la empresa, la dividen entre el número de acciones en circulación. O sea, ¿para qué? Para establecer frente a esa utilidad neta cuál es el derecho que tendría máximo un inversionista a reclamar por cada una de las acciones que tenga. Y eso es lo que se denomina técnicamente la utilidad por acción. Voy acá donde está el ejemplo. Y aquí decimos, mire, estamos diciendo cuáles son. Estamos diciendo lo siguiente. En este ejercicio, la empresa ha generado 272 y eso está en millones de pesos. O sea, la empresa ha generado 272 millones de pesos en utilidades. Esa es la utilidad. Y en el inicio del ejercicio decía que había 100.000 acciones en circulación. Ojo, el hecho de que diga que hay 100.000 acciones en circulación no quiere decir que haya 100.000 accionistas o 100.000 inversionistas. Porque aquí perfectamente de estas 100.000 acciones en circulación, un propietario puede tener 20.000. Dos propietarios pueden tener 10.000 cada uno. Un tercer propietario puede tener 15.000. Y el resto puede estar en manos de, no sé, de 30, 40, 50 inversionistas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que los derechos, ojo, los derechos respecto a la empresa no lo tienen las personas. Los derechos dentro de una empresa anónima lo tiene es la acción.
Lo que pasa es que yo como persona me vuelvo beneficiario de ese derecho cuando esa acción es de mi propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que dejarlo supremamente claro en estos temas financieros. Entonces, por ejemplo, voy a decir lo siguiente. Tengo unas acciones del Banco de la Vivienda. Listo, tengo unas acciones del Banco de Vivienda. Yo como dueño de las acciones del Banco de Vivienda, yo tengo derechos sobre el Banco de la Vivienda. Pero, no sé, dentro de un mes, yo estas acciones se las vendo al estudiante Luis Antonio Montilla. Listo, yo se las vendo. ¿Quién tiene el derecho? El derecho, vuelvo y repito, el derecho lo tiene la acción. Entonces, como ya la acción dejó de ser mía, entonces yo ya no tengo derecho. El derecho sigue estando en la acción, pero ahora, ¿quién goza del derecho? ¿Quién goza del beneficio de ese derecho? Pues lo gozaría el señor Luis Antonio Montilla porque él es el nuevo propietario de esas acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido el concepto, sí o no? Pregunta. Pregunta. Sí, profe. ¿Me repite la pregunta, Nelson? No, yo no estoy haciendo ninguna pregunta. Le pregunto es si tienen, lo que estoy diciendo es que si tienen alguna pregunta sobre lo que he No, explicado. profe, yo No este está claro, internet profe. lo tengo pesado, no puedo, no lo escucho. Ah, ok. Yo estoy grabando la presentación para colgarla en la red y usted la pueda ver. Si tiene problemas con el audio, que no le ingresa bien el sonido. ¿Listo? Bueno, Gracias. ok. Vuelvo otra vez aquí al coso. Bueno, entonces aquí están. Y luego vamos a ver unos indicadores de apalancamiento. Creo que vamos a ver 2, 3, 4. Creo que vamos a ver unos cuatro indicadores. Indicadores de apalancamiento. O sea, cuando uno está hablando de apalancamiento, pues como en la física que le enseñan a usted en el en el grado 10º del bachillerato, pues una palanca es algo que te sirve para mover algo. ¿Sí? Para mover una piedra. Bueno, los ejercicios que le hacían a usted en la física. ¿En qué se apalanca una empresa para poder moverse? Una empresa se apalanca en dos tipos de recursos, ¿correcto? Por eso es que se crea la estructura de financiación. Una palanca, una manera de apalancarse es en el patrimonio, en el aporte de los socios, y otra manera es de apalancarse en términos de lo que pueden aportar terceros. Eso, por un lado, nos va a definir el tema del apalancamiento. Y hay otro concepto de apalancamiento que es el que vamos a ver en la siguiente clase, donde la empresa se apalanca en sus operaciones para incrementar sus utilidades. Son dos maneras de concebir el apalancamiento. Una manera es, vuelvo y repito, cómo me apoyo en terceros para poder financiar la empresa, para poder armar la estructura de financiación. Ese es un concepto, porque ese concepto está dentro de las estrategias de financiación de una empresa. Y el otro concepto de apalancamiento es cómo me apoyo en las operaciones de la empresa para incrementar la utilidad de la empresa. Esa es otra manera de apalancarse. Entonces, hoy vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con el financiamiento. Y como tiene que ver con el financiamiento, por eso hay unos indicadores de esa estructura de financiamiento que técnicamente se le llaman indicadores de endeudamiento. Aquí lo tenemos. Los indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento lo que te van a hacer en términos generales es qué tan endeudada está la empresa, en términos generales. Por eso el primer indicador que uno se encuentra es el indicador de la razón de la deuda. La razón de la deuda. Mire lo que dice aquí en esta literatura. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de una empresa? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene una empresa en un momento determinado? Se supone que las empresas entre mayor nivel de endeudamiento presentan mayor nivel de endeudamiento. Entonces,
lo que la empresa intenta medir es qué tan endeudada está la empresa respecto al total de los activos que pueda tener. Me voy al caso de una persona, ya que mencionaban por allá ahorita el caso de una vivienda. Una persona va y compra un apartamento. El apartamento vale 100 millones de pesos. Da 30 millones de cuota inicial. Queda debiendo 70. Pregunta, ¿de quién es el apartamento? De Sería la, el banco, ¿no? Porque uno El tiene banco. que... El apartamento, uno dice que es de uno, pero en la realidad no es de uno, es del banco. Es del banco porque el banco es el que está colocando el 70% del por valor el del... preaprobado que le dan para poder comprar la vivienda. Exactamente. Han transcurrido, el crédito se hizo a 10 años, a 20 años. Listo. Han transcurrido 10 años, 12 años, 15 años. ¿De quién es el apartamento? Parte del apartamento es del que lo compró porque ya le ha abonado el capital. Parte del apartamento, pues es de la entidad financiera que le... Cuando ya lo pague del todo, ya Exacto. quedaría directamente ¿para qué? Para la persona porque queda ignorado, si no estoy mal. No, Hasta que pague la hipoteca. pignorado no, hipotecado. La pignoración, el Y es de la concepto, nota de vehículos. el concepto de hipoteca se hace para bienes raíces. El concepto de pignoración se hace sobre bienes no raíces o bienes que no son muebles, que son muebles, ¿correcto? En el caso nuestro, entonces, que me estamos hablando de apartamentos, estamos hablando de hipoteca. Claro, cuando ya se paga totalmente la deuda, ahora sí, paga uno los derechos de escritura, ahora sí, el banco le escritura el bien a la persona. O sea, estamos endeudados, así de simple y llanamente. ¿A qué nivel estamos endeudados? Pues bueno, ya lo determina cada una de las personas. A la empresa les pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para determinar el nivel de endeudamiento de una empresa? El nivel de endeudamiento de una empresa, yo lo que hago es cruzar los pasivos de la empresa totales, si lo quiero hacer en términos generales, contra los activos totales que tiene la empresa. En esta empresa, 1004 eran los pasivos, por eso dice aquí total de pasivos, contra el total de activos. Y aquí nos da el 38%. O sea, esta empresa tiene un nivel de endeudamiento del 38.70%. ¿Qué significa eso? El 38.70% de los activos que tiene esta empresa, eso es propiedad de los terceros. Así de simple y llanamente. Eso es lo que corresponde o eso es lo que explica el grupo de interés que tiene la empresa. Por eso a ese grupo de interés le interesa que funcione esa empresa. ¿Correcto? Entre más endeudada está la empresa, mayor nivel de riesgo tiene. Mayor nivel de riesgo tiene. ¿Por qué? Pues porque debe mucho. La empresa trabaja es para pagarle a terceros, ¿correcto? Ahora, si esta empresa tiene un nivel de endeudamiento del 38.70%, por contra, el 61.30% de la empresa pertenece a los dueños del negocio, pertenecen a los propietarios. Ahora, yo de esta razón de deuda, yo me puedo derivar aquí tres tipos de indicadores. Tres tipos de indicadores. Puedo sacar una razón de deuda corriente o razón de deuda de corto plazo para saber cuál es el porcentaje del nivel de endeudamiento de la empresa a corto plazo. Puedo sacarme una razón de endeudamiento de largo plazo, para saber cuánto es el nivel de endeudamiento de la empresa en el largo plazo. Recuerden que el corto plazo, el pasivo de corto plazo no me va a dar espera, el pasivo de largo plazo es el que me da espera y yo lo voy a pagar a través del tiempo. Y también muchas empresas miden cuál es el nivel de endeudamiento financiero de una empresa. El nivel de endeudamiento financiero. Entonces voy a describirlos aquí. Puedo tener una razón
de deuda de corto plazo. ¿Qué voy a cruzar? Pasivo corriente sobre total de activos. La manera de operar la fórmula va a ser la misma. Puedo crearme una razón de deuda de largo plazo cruzando el pasivo de largo plazo sobre el total de activos. Puedo sacar un nivel de endeudamiento financiero. Un nivel de endeudamiento financiero. ¿Cómo lo puedo sacar? Pasivo financiero de corto y largo plazo, los dos, dividido sobre el total de activos. Mire cómo podemos derivar de este mismo que hay aquí, podemos derivar estos tres que hay acá. Y el mecanismo sería lo mismo, ¿no? O sea, contra este total de activos, el valor del corto plazo, contra este total de activos, el valor de largo plazo, y contra este total de activos, sumamos cuánto le debemos a los bancos en el corto plazo, cuánto le debemos a los bancos en el largo plazo, se suman las dos cosas y con ello calculamos el nivel de endeudamiento financiero. Ojo, nivel de endeudamiento financiero de la empresa. Aquí lo voy a resaltar. Existe otro indicador financiero que ustedes lo pueden calcular. Se llama proporción de endeudamiento financiero. Proporción del endeudamiento financiero. ¿Cómo calculo este? Este lo calculo. El pasivo financiero de corto plazo más el de largo plazo. Y sobre este coloco el total del pasivo. El total de pasivo. ¿Qué me está indicando este? ¿Cuál es el porcentaje de deudas que son correspondientes al sector financiero? O sea, de todas las deudas que tiene la empresa, de todas las deudas, ¿qué porcentaje le debo a los bancos? Entonces, miren que aquí tenemos uno adicional, razón de deuda de corto plazo, 2, razón de deuda de largo plazo, 3, nivel de endeudamiento financiero, 4, proporción de endeudamiento financiero. Las empresas trabajan estos 4 indicadores financieros. ¿Pregunta hasta allí? Pregunta. ¿Qué es peligroso? Peligroso que una empresa esté muy endeudada en el corto plazo. Supremamente endeudada en el corto plazo. Porque el compromiso de pago de esas deudas le va a ahogar la tesorería. Muy, 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 muy peligroso. O sea, voy a decirlo de esta manera. Si esta empresa está endeudada en el 38%,
Pero si de este 38%, un 30% está en el corto plazo, la empresa probablemente va a tener problemas de liquidez, porque las deudas a corto plazo, por el tiempo contable que se maneje, pues son deudas que hay que pagarlas a un año. Así de simple y llanamente, hay que pagarlas a un año. Si yo me devuelvo en el ejercicio, a calcular estos valores, mire cómo está aquí la cosa. Pasivos corrientes, 824. Pasivos a largo plazo, 180. Ojo. Pasivos a corto plazo, 824. Pasivos a largo plazo, 180. Voy a trabajar estos dos números. Mire el nivel de endeudamiento. ¿Dónde está? Uy, fue el diablo, se me perdió. No. Mire el nivel, 824 fue que dije, ¿no? 824 dividido 2.594. Ese sería el del pasivo del corto plazo y el otro sería 180 dividido 2.594. 2.594. Mire que los pasivos de corto plazo son más altos que los pasivos de largo plazo. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, profe. ¿cómo juego con esto? 824. Ahí estaba, la concentración estaba en las cuentas por pagar a proveedores, que está en 466. Claro. Del 38% de este endeudamiento, ojo, del 38% de este endeudamiento que estoy señalando aquí, el 31.76% corresponde a corto plazo. Esta empresa puede tener problemas de iliquidez porque está siendo acosada por las deudas. ¿Listo? En el largo plazo, 38.7. En el largo plazo, esta empresa está endeudada en el 6.94%. O sea, valdría la pena, por ejemplo, si yo fuera un asesor financiero, y veo que la empresa no tiene manera o maniobra para poder cumplir esos compromisos a corto plazo, pues yo le aconsejaría a la empresa, venga, preste plata a largo plazo para que haga una compra de cartera a corto plazo. A corto plazo. Y así libera, exactamente. O sea, traslado deuda de corto plazo a deuda de largo plazo si es que tengo problemas de tesorería y necesito que se genere flujo de caja en la empresa. Es lo que estamos haciendo ahorita con el COVID, con las personas. Las personas no tienen con qué pagar. La tiene acosada las deudas. ¿Qué está diciéndole los bancos? Venga, le reprogramamos toda esta vaina hacia el futuro para poder darle flujo. Le están trasladando compromisos de corto plazo a compromisos de largo, plazo. Ahí se tendría que analizar también, profe, pues, el nivel de costo, cuánto me costaría hacer ese juego. Sí, claro, hay que mirarlo, pero pues llega un momento en que si usted definitivamente está muy presionado por problemas de iliquidez de la empresa, a usted le toca endeudarse y asumir ese costo financiero, porque ¿qué más va a hacer? Tiene que responder por las deudas. O sea, depende de cómo se haga. Este nivel de endeudamiento financiero, en el ejercicio solamente tenemos unos bonos, o sea que sería igual a este. Este es el nivel de endeudamiento financiero de la empresa. Es el mismo, porque no tenemos préstamos a corto plazo. ¿Cuál sería la proporción del endeudamiento financiero? Los 180 de los bonos y el pasivo de esta empresa. El pasivo de esta empresa es de... Vamos a mirarlo acá. Profe, ¿usted va a mandar ese archivito al correo? Otra vez lo voy a poner mandar. eso en el Moodle? Sí.
Los Eso pasivos da de como esta, los pasivos de esta empresa son 1.004. Ya los... 1.004. Sí, sí, ya 1034, ¿no? 1.004 o 1.034. 1034. 1.004. No. No. 1.004 creo que es. Ok. Vaya donde 800. está. Vaya donde está el Ah, costo sí, financiero. 1004. 1.004. Ok. Aquí lo tengo. 1.004. Listo. Igual. Entonces ahora dividimos estos 180. Estos 180 los dividimos entre 1.004. Le da como 10 puntos. Y esto le da 17,93%. 17,92. Entonces, ¿cómo lo voy a interpretar? Ojo. Del total de deudas que tiene la empresa, el 17.92%, casi el 18%, son deudas con el sector financiero. ¿Listo? Sí, son deudas a largo plazo, ¿no? Exactamente, y son a largo plazo. Pero si tuviéramos deudas de corto plazo aquí, habría que sumarlas. Habría que sumarlas. ¿Listo? Bueno. Está el indicador de la razón deuda Profe, una pregunta. Señora. Con respecto a ese endeudamiento financiero, dímelo tú. ¿Cuál sería el porcentaje el más adecuado? Depende de la empresa. Depende de la empresa. Depende de la empresa. El nivel de endeudamiento, digamos que es importante para algunas personas puede ser bueno, para algunas personas puede ser malo. ¿Por qué para algunas personas puede ser malo? Porque si realmente su empresa no le responde en el mercado, o usted es una persona que como empresario vende bien, pero la plata se gasta y usted le incumple al banco? A los bancos le van a quitar la empresa, los bancos lo van a embargar, pero rapidito, pues los bancos son sin piedad, olvídate pues, y te cogen y te califican mal y te llevan a los niveles de riesgo de los bancos de la calificación y te dañan algo que se llama el riesgo reputacional. ¿Correcto? Entonces, eso es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que usted, Irni, Luis Antonio, los jefes suyos, los empresarios donde usted trabajan, y yo, y Raimundo y todo el mundo, uno sabe que cuando uno está endeudado con el sector financiero, pues pucha, va a hacer hasta lo imposible por cumplirle al banco, precisamente por no dañar uno su riesgo reputacional, ¿sí? Entonces, pareciera ser que para muchos empresarios el hecho de que esté endeudado con los bancos lo ven como algo bueno porque es como que esa presión que existe allí hace que el empresario tenga que ser más organizado, no despilfarra tanto, porque sabe que le tiene que responder a los bancos, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a uno, inclusive como persona y como empresario, es que uno esté mal calificado por el sector bancario, por el sector financiero. Uno ahí está perdido. Entonces, pero eso depende de la óptica, como la gente lo quiera mirar. O sea, se lo voy a llevar al plano personal. En el caso de mi papá, a mi papá no le gusta deberle absolutamente un peso a un banco, ni loco. Él prefiere no comprar algo. No, yo no le voy a deber a bancos. Yo no quiero saber nada de bancos. Y yo conozco muchísimos empresarios y muchísimas personas que no quieren saber absolutamente nada de bancos. Así de simple y llanamente. Pero eso es una percepción, yo lo diría que está más en el terreno personal. Ahora, lo que la gente debe de cuidar, obviamente, es que si se va uno a endeudar con bancos, pues tratar de conseguir el banco o una entidad financiera, pues que le dé la tasa de interés más bajita, o sea, la más económica que uno se pueda conseguir en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, está este tema del endeudamiento del patrimonio y luego volvemos sobre el del capital. Esta razón de la deuda del patrimonio, ¿qué te va a medir? Te va a medir
¿qué tan endeudada está la parte de los socios? Claro, es que estos que vimos acá, es qué tan endeudada está la empresa como tal. No, este que es aquí es qué tan endeudado está la inversión de los socios. La inversión de los socios. O sea, estos socios tienen 1.590 en el patrimonio y entonces si lo construye contra 1.004, pues allí se va a ver que el patrimonio está endeudado en el 63%. En un estado de liquidación de la empresa, pues hay muchos pasivos, probablemente los dueños del negocio no van a poder recuperar todo su dinero que tienen dentro del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y la razón de deuda capital es un indicador que saca los pasivos sobre el capital. Normalmente, mira que este indicador dice más del 100% del capital está totalmente ahogado. Sí, claro. Los aportes de los terceros son más grandes que el capital inicial que ha dado la empresa, pero la ventaja que tienen los propietarios es que uno, como propietario de una empresa, uno no solamente es dueño del capital que le inyectó, sino que uno también, vuelvo y repito, es dueño de la reserva legal, la reserva estatutaria, las utilidades retenidas, ¿qué es eso? Uno es dueño de las primas que han ganado los activos financieros. Si la empresa tiene patentes, uno es dueño de esas patentes, de esas marcas, uno es dueño del superávit de valorización. ¿Estamos de acuerdo? Y terminamos con este tema del multiplicador del capital. El multiplicador del capital es una correlación que existe entre el activo total de la empresa y el patrimonio. ¿Qué es esto? Esto es algo muy simple. Yo, digamos, como persona, voy a hacerlo como persona natural. Hace 10 años, pongámosle. Hace 10 años compré un apartamento. El apartamento, yo pagué por el apartamento 100 millones de pesos. Listo. Han transcurrido 10 años. Hoy en día voy y miro, ¿cuánto vale el apartamento? El apartamento hoy vale 150 millones de pesos. Listo. Mi capital se multiplicó. Mi capital fue 100 millones de pesos que yo invertí hace 10 años y hoy en día ese apartamento vale 150 millones de pesos. Mi capital se multiplicó. ¿Cuánto? Pues yo divido el valor del apartamento actual, 150 millones de pesos, y lo divido por el valor del apartamento que pagué, o sea, sobre el valor inicial, y en ese sentido me daría que es 150 dividido 100, eso me daría 1.5 veces. ¿Cuántas veces se ha multiplicado mi capital? Mi capital se ha multiplicado 1.5 veces. 20 años después, el apartamento vale 200 millones de pesos. Listo. Cruzo los 200 millones contra los 100, mi capital se ha multiplicado 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿En el concepto? Bueno. Entonces, con las empresas pasa lo mismo. Yo soy el dueño de la empresa. Yo tengo un capital dentro de esa empresa. Pero la empresa tiene sus activos y los activos tienen un valor. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, o sea, ¿cuántas veces se ha multiplicado mi inversión dentro de la empresa? ¿Qué hacen los accionistas? Los accionistas compran una acción esperando a que esa acción suba de valor. ¿Para qué? Para que su inversión se multiplique. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda empresa calcula algo que se llama el multiplicador del capital. El multiplicador de capital mide cuántas veces ha crecido la inversión de los socios dentro de la compañía. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque este es un indicador muy significativo para los inversionistas en un mercado financiero. ¿Por qué razón? Porque un accionista, un inversionista, él va a mirar, pues el diablo, en esta empresa, por cada millón de pesos que invierta, se me van a convertir hacia el futuro en 2.590.000 pesos. Si le pongo 10 millones de pesos, en 5 años, si este fue el multiplicador, en 5 años tendré 25.900.000 pesos. O
sea, esta es una empresa que tiene un buen multiplicador de capital. Y luego yo simplemente puedo vender. Recuerde que hay personas que compran acciones para vender acciones en 2 o 3 años. ¿Qué les interesa? Que se multiplique su valor. Que se multiplique su valor. Hay empresarios que montan la empresa. ¿Para qué? Para que su capital se multiplique y después vender su parte. Eso no tiene eso no es ningún pecado, eso es algo que está y es algo que funciona en este mundo de las empresas, en este mundo financiero. Con eso terminamos el día de hoy nuestros queridos indicadores. Pregunta. Pregunta, profe, ¿usted no envía ese archivo o yo no lo envío? No, ya se lo voy a enviar en este momentico. O sea, voy a adicionar este al otro que ya les mandé y ya mismo los subo a la plataforma para que allá lo tengan. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, mis apreciados alumnos. Gracias, profe. Bueno, buenas noches. Pásenla bien. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, profe. Bueno.